Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos otro día más al canal y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo, un vídeo muy especial en este canal, un vídeo que me hacía mucha ilusión compartiros y en este caso vamos a mostraros lo que es la review, el análisis, todas las impresiones que he tenido jugando a Pentiment, la nueva aventura narrativa histórica dirigida por uno de mis desarrolladores favoritos, Josh Sawyer, y uno de mis estudios favoritos, que obviamente es Obsidian Entertainment. En este caso he estado jugando al completo Pentiment durante las horas de duración, me ha durado el juego en torno a unas 15-16 horas y obviamente he tenido el acceso anticipado gracias a Xbox España, que me ha proporcionado un código para poder hacer este análisis, para poder hacer la review, ¿vale? Así que en este caso vamos a analizar en profundidad Pentiment, lo hemos podido acabar, aquí no son impresiones, aquí es un análisis completo, obviamente respetando cualquier tipo de spoiler, no vais a tener ningún tipo de spoiler en este juego y creedme que hay muchísimos spoilers, prácticamente todo el juego tiene giros de guión espectaculares, pero vamos a verlo en profundidad, así que antes de nada, como siempre, si queréis que siga intentando traer contenido de juegos anticipados, la review, cuando se levante el embargo y todas estas cosas, pues es importante que dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y todas estas cosas que ayudan, por supuesto, a que el canal siga adelante. Dicho esto y dadas las presentaciones, vamos directos al análisis de lo nuevo de Obsidian, el nuevo juego exclusivo de Xbox Game Studios, Pentiment. Pentiment es un videojuego que se basa en las cosas pequeñas, desde comer y cenar en casas con los diferentes lugareños de Tasing, conocer sus problemas, sus inquietudes, sus creencias, sus costumbres. En este videojuego se nos presenta como Andreas Mahler. Está ambientado en el siglo XVI, en un pequeño pueblo montañero de la Alta Baviera llamado Tasing, así como también un escenario muy importante dentro de este videojuego es la abadía de Kirsau, la abadía del pueblo, el cual al fin y al cabo lo que estamos hablando es eso, de dónde transcurre y se define la gran parte del videojuego. En Tasing, el pueblo de Tasing, y obviamente la importancia de la abadía de Kirsau, ¿vale? Pequeña es una palabra que puede definir a este videojuego, y no solo por el tamaño del equipo de Josh Sawyer a la hora de desarrollarlo, que han sido 13 personas, sino por el detalle en las cosas pequeñas, las preocupaciones de la gente de a pie, en un momento histórico que, aunque ya nos toca bien lejos, sin duda vale la pena visitar. Y es que este videojuego precisamente tiene esa peculiaridad, todo el estilo y el arte del videojuego, la ambientación, las diferentes personalidades de los más de 40 o 50 personajes con los que nos vamos a relacionar. Todas las referencias que tiene están al fin y al cabo inspiradas con mucha precisión en la Alta Baviera del siglo XVI. Los manuscritos de la época también toman uno de los papeles principales dentro del videojuego para precisamente impulsar la vida de este pueblo, la vida de Tasing, ya que en esos manuscritos medievales precisamente nos mostraban una Europa llena de disturbios políticos y religiosos. Al comenzar nuestra vida en Pentiment como Andreas Mahler, elegiremos todo el trasfondo de nuestro personaje para precisamente poder personalizar nuestra aventura, ya que estos trasfondos nos abrirán opciones de diálogo específicas que no tendríamos si tuviésemos otro trasfondo diferente. Elegirás tanto si Andreas Mahler ha estudiado Derecho, Medicina, Teología, así como el lugar donde hemos nacido, lo que también le aplicará trasfondo al personaje, y también por los lugares que hemos viajado dentro del papel que tiene Andreas de esa especie de viajero errante. Con todas estas opciones, como os he dicho, tendremos la posibilidad de tanto establecer los antecedentes como el conocimiento que posee nuestro personaje para poder adentrarnos correctamente en este videojuego. Tras ello, tras conocer nuestros trasfondos, nuestros backgrounds, nos adentraremos en la trama. Andreas Mahler está dentro del scriptorium del monasterio para realizar su obra maestra, y dentro de este monasterio ocurre el asesinato de un noble. A partir de ahí todo cambia en Tasing, en la abadía de Kirsau y por supuesto también en la vida de Andreas, porque su amigo, el hermano Pietro, es acusado del asesinato del noble y puede ser ejecutado, por lo que pasarás de ser un simple intento de artista a ser un detective recabando pruebas, indicios, para precisamente conseguir librar a tu amigo Pietro de esa muerte anunciada, de esa muerte, de esa condena que le va a caer cuando tú estás más que convencido que Pietro es inocente. Conociendo un poco ya dónde nos situamos, vamos a meternos más bien de lleno en el videojuego y vamos a conocer un poco más de él y sobre todo en qué destaca y en qué flaquea la nueva obra de Josh Sawyer, Pentiment.
Sin duda estamos ante una propuesta original y diferente a lo que hayamos jugado antes. A pesar de tener las típicas mecánicas de aventura click and point, Pentiment va mucho más allá y nos mete de lleno en una combinación exquisita de diferentes obras literarias medievales, tanto ficticias como reales, que sirven para nutrir todo el contexto histórico que tenemos por delante, ya que al fin y al cabo en Pentiment viviremos una historia en la que transcurrirán 25 años. Podremos observar cómo los habitantes de este pueblo evolucionan, cambian, abandonan sus creencias, algo que precisamente ocurría en la época, ya que los estados y creencias religiosas chocaron en el momento en el que transcurre Pentiment. Cómo las personas pueden cambiar con el tiempo, la vida de los campesinos de la Baja Edad Media y cómo la educación y la alfabetización pueden poner a uno en desacuerdo con la Iglesia, y estos son algunos de los ejemplos de lo que podemos ver en este videojuego. Porque precisamente 25 años dan para mucho, ya que hay mucho que vivir en la vida real, pero también en un videojuego. Y ese es uno de los principales puntos que quiero remarcar en Pentiment. La montaña rusa emocional e intelectual que he vivido jugando al videojuego. Y no la viví por precisamente ser la persona más sensible del mundo, sino por precisamente la cantidad de sorpresas y giros impactantes, hay que remarcar la palabra impactante, de guión que vais a tener a lo largo de la historia. En este análisis, como os he dicho en la introducción, no puedo haceros spoiler, pero tampoco quiero hacerlo. Quiero que realmente viváis esta historia de principio a fin y podáis llegar a todas esas sorpresas sin estar contaminados ni manchados de ellas mismas. Y tras ello, cuando terminéis el juego, probablemente entenderéis perfectamente a qué me refiero. El nivel de detalle también es de 10, chicos. Encontramos platos tradicionales de la época y de la región, cuando nos sentamos, por ejemplo, a cenar con los lugareños, ya que tendremos múltiples lugares para elegir hasta dónde comer y con quién comer, para obtener la conversación que más nos interese y que nos ayude en nuestras investigaciones o a mejorar la relación con alguno de los personajes de la ciudad, del pueblo más bien de Tasing, ¿vale? Otro detalle a remarcar importante es que este juego obviamente es una aventura conversacional en el que, por supuesto, las conversaciones y el texto tienen un papel muy importante. Pues la fuente en la que está escrito ese texto hay que remarcarlo, y es que la fuente del texto cambia según la clase de persona con la que hablemos, y es que el texto estará en diferentes fuentes según hablemos con un campesino, un nombre, el encargado de la imprenta o incluso el mismísimo abad. La fuente nos va a entender el nivel cultural, la profesión, etcétera, el nivel incluso de alfabetización también de la persona con la que entablamos conversaciones. Y es que, por ejemplo, si mantenemos una conversación con un campesino, una persona de bajos recursos, una persona que no ha sido alfabetizada, veréis cómo se comete muchísimas faltas de ortografía. Por poneros un ejemplo, que es un detalle muy curioso y para que veáis hasta qué punto llega el nivel enfermizo que tiene Josh Sawyer y su equipo por el detalle en este videojuego. Como digo, es complicado analizar un juego tan diferente, tan peculiar, tan cuidado, con tanto amor y sobre todo con una de las narrativas más conmovedoras que he vivido en un videojuego. Como tal, hay una narrativa de conexión en Pentiment y quédate tranquilo porque aunque visites cosas que en el fondo son negativas en tu día a día, en la vida en general, fuera de los videojuegos, son negativas como el propio terror existencial, la naturaleza de Dios, la terrible carga del ser humano. Al fin y al cabo, Pentiment va por todos esos lados y lo hace de una manera genial. La mayor parte de la experiencia no es algo, se podría decir, que un videojuego tan abierto, tan monumental, tan impresionante gráficamente, no esperéis el mayor AAA con tal y cual, pero precisamente eso es lo que valoro de Pentiment, que es un juego tranquilo, tejido a partir de pequeñas escenas entre lugareños, disfrutando, haciéndose daño, reconciliándose e intentando seguir adelante con lo que les va quedando. Es un juego que está escrito maravillosamente e incluso cuando el diálogo se siente cursi, se puede decir que Pentiment siempre, las bromas también y demás, que Pentiment se siente siempre fiel a la historia y al contexto del que trata con muy amplio y variopinto grupo de personajes. Unos personajes que al fin y al cabo es en los que reside la mayor fortaleza del juego. Todos han sido dañados de diferentes maneras, pero de formas muy creíbles y comprensibles, formas en las que todos podríamos ser dañados. Pentiment también es un juego que tiene mucho corazón, profundidad, mucha más decencia que la mayoría de videojuegos con todo su elenco de personajes, y eso es un detalle que tenéis que tener muy en cuenta. Como tal, sí es cierto que, escuchando este análisis, probablemente os daréis cuenta que he centrado la gran parte del mismo en la narrativa, pero sí es cierto es que no hay mucho que discutir desde una perspectiva mecánica, desde una perspectiva de gameplay. Es una especie de juego de aventura gráfica, click and point, y al fin y al cabo vas a pasar mucho tiempo, la mayor parte del tiempo, conversando y moviéndote.
Hay algunos minijuegos únicos, como por ejemplo el de las cartas, que yo personalmente lo disfruté mucho y eché varias partidas, incluso volví a cargar la partida para volver a jugar. Y precisamente estos minijuegos, hay muchos más minijuegos, desde romper ramas, no sé, rezar Padres Nuestros, incluso hay un minijuego, para que os hagáis una idea, una penitencia dada por el cura. En fin, hay minijuegos únicos y estos minijuegos son, en mi opinión, perfectamente adecuados para moverse por el mundo a medida que precisamente el ritmo del juego a lo mejor está ralentizado. Un ritmo de juego que precisamente no es el ritmo más acelerado exactamente, ¿vale? Es importante también remarcar de este juego el tema del ciclo día y noche, ya que tendrás secuencias incluso de sueños que en particular son muy profundas y esclarecedoras en el plano antropológico, especialmente al final del juego, cuando la historia ya coge el impulso definitivo. Además, estas escenas de los sueños son muy bonitas, son muy agradables artísticamente y con personajes que tienen unas claras referencias históricas, y esas escenas de los sueños ya las habréis podido ver en algún momento, ¿vale? Al fin y al cabo, estas escenas de sueños, como os digo, como el resto de juego, están bellamente orquestadas. Como digo, los aspectos más divertidos de Pentiment se podría decir, no quiero que malinterpretéis esta frase, pero se podría decir que no son su punto fuerte. Pentiment no es el juego en el que más divertido respecto al gameplay vas a encontrar, sino que más bien vas a sentir una intriga, vas a sentir curiosidad, vas a sentir muchos de ese tipo de sensaciones, pero no precisamente vas a decir el gameplay más exquisito que he jugado en mi vida, como es lógico, ¿vale? Pero el hecho de tener esa libertad, ese poder de elección es lo más importante. Podrás elegir, como digo, en gran medida con qué personaje deseas interactuar, con qué frecuencia lo haces. Y precisamente todo eso consigue que las conexiones que tiene el videojuego que construyan sobre ti mismo un sentimiento mucho más personal en su historia. Quizás es el hecho de lo que han buscado y al fin y al cabo lo que han buscado los desarrolladores, y que buscan que tú te busques, valga la redundancia, lo que quieres que ocurra en el juego o cómo quieres tu relación propia con el juego. Es por eso que obviamente podrás llevarte mejor con uno, mejor con otros, unos te caerán mejor, peor, y tú por supuesto eso lo puedes reflejar en el propio videojuego. Y como digo, es lo más bonito del juego. Te buscas tú las cosas y no te las impone un desarrollador, y eso para mí es importantísimo. Y es que al fin y al cabo Pentiment se preocupa por eso. Lo podría definir así, lo que nos obligan, lo que no nos obligan. En este caso no nos imponen las cosas y precisamente es lo que nos pregunta Pentiment. ¿A qué nos vemos obligados y qué podemos elegir por nosotros mismos? En Pentiment nunca vais a encontrar una solución sencilla y sobre todo sencillas para esa consulta que tendréis dentro de vosotros. Pero las respuestas que desenterréis seguramente a veces serán terribles, serán hermosas, serán dolorosas, pero al fin y al cabo lo más importante es que son humanas, y es que Pentiment es un juego humanista y muy humanizado, y es por eso que creo que para mí estamos ante un juego que es único. Y es que es un juego que se podría definir como un libro abierto, porque por un lado va a recordar toda la inspiración, todo el ambiente, el tema de las fuentes, de los textos, a la literatura clásica. Por si no fuera suficiente, os va a recordar a los libros de Elige tu propia aventura, porque tú eliges cómo vivir tu propia aventura y, como os he explicado, tomarás las decisiones de acorde a tus pensamientos, pero como os digo, ninguna decisión es fácil, porque por ejemplo, todos sabéis, y como os he dicho al principio, que en Pentiment resuelves asesinatos y nunca vas a saber quién es el autor material de esos asesinatos. Tu intuición, tu cabeza te dirá quién lo ha matado, pero nunca el juego de manera ni explícita ni implícita te va a mencionar si has acertado o has fallado. Y esa es la gracia, incluso llevar esa carga, habré matado al equivocado, porque en aquella época la justicia funcionaba así. Si matas, te matan. Y esa carga también influye mucho en cómo gestionas tu partida, en el sentido de habré matado al equivocado, habré matado al correcto, y siempre tienes incluso esos recuerdos, porque precisamente en Pentiment das varios saltos temporales, porque al fin y al cabo, como os he dicho, es una historia que dura 25 años y obviamente no la vives día a día, cada día. Entonces es muy importante todo esto, y precisamente por eso Pentiment, como habéis visto en la miniatura, como habréis visto en el título del vídeo, es mi GOTY del año 2022. Como digo, no porque tenga las mejores mecánicas jugables ni las más divertidas del mundo,
pero sí porque me ha hecho vivir cosas en un videojuego que rara vez he experimentado, que rara vez he vivido. Esas dudas, esa capacidad de investigar, esa capacidad incluso de preguntarte correctamente, preguntarte todo el rato, 25 años después, si habrás tomado la decisión equivocada o acertada. Eso para mí es algo único. Y aparte, por supuesto, cómo relacionarte y cómo incluso, pues eso, empatizas, te metes dentro, te identificas con algunos de los personajes que, aunque nos separen muchos siglos de ellos, en el fondo son seres humanos como tú, como yo y como todos los que estamos viendo este vídeo. Así que chicos, en mi GOTY, como os digo, para mí es el juego del año, no por ser el más excelente en nada especial, tal vez en narrativa, para mí sí es excelente, pero sino por simplemente lo que he podido vivir gracias a él y sobre todo, básicamente por todo lo que he podido aprender, porque también he aprendido mucho sobre historia, he aprendido mucho sobre literatura y he aprendido mucho sobre arte con este videojuego. Y es por eso que incluso, como digo, y lo he comentado en más de una ocasión con algún conocido, este videojuego para mí podría enseñarse en las escuelas, se podría mostrar en las escuelas porque ayuda a aportar mucho contexto acerca de la historia en la Baja Edad Media. Otro punto muy importante, y no me quería ir de aquí sin comentároslo, es cómo la narrativa sistémica está implementada de forma deliciosa, porque normalmente en muchos videojuegos, cuando tomáis una decisión importante, el juego os avisa de que estáis ante una decisión importante, que la pensáis bien. En cambio, en Pentiment, en muchas ocasiones os lo dice y en otras no, pero nunca os avisa previamente de que tu decisión será importante, sino más bien después de tomarla os dirá: esta decisión se recordará con el tiempo. Y hay decisiones que, como digo, tendrán influencia hasta 25 años después, que es lo que dura el videojuego, y por supuesto en todas las relaciones y en el apoyo que tengáis o no de un personaje. Así que para resumir os puedo decir que de Pentiment espero que disfrutéis tanto de su historia excelente, de sus personajes excelentes, de esa gran variedad de personalidades, de formas de ser, de estratos sociales de la época. Hay mucho que explorar y hay mucho que conocer, que aprender y que vivir en Pentiment. Narrativa intrigante, narrativa excelentemente implementada, narrativa en la que tú decides mucho de lo que va a ocurrir en la historia, y eso yo en un videojuego lo siento mucho, pero lo valoro al máximo. Y esto es Pentiment, chicos. Como digo, no esperéis jugablemente nada enorme, pero sí narrativamente estamos en el que, como os digo, para mí es el juego que más he disfrutado en el año 2022. Así que esto ha sido todo, chicos. Si os ha gustado el análisis, dejad vuestro like, suscribiros, activar la campanita para no perder ningún vídeo. Como digo, me encantaría hablar muchas más cosas de la historia de Pentiment, pero por contrato no puedo hacerlo, y también por supuesto por respeto, para que podáis disfrutar de esta historia con la mayor libertad y con la menos información que precisamente os condicione a cómo llevar vuestra historia en Pentiment. Elegid vosotros qué camino tomáis, elegid vosotros cómo vivís en Pentiment, pero sin duda lo que estoy seguro es que, en caso de que seáis apasionados de la historia, del medievo, de las narrativas sistémicas y sobre todo de Josh Sawyer, estoy seguro que este juego os va a encantar. Nos vemos, chicos. Stay sexy. Adiós.